¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes 16 de septiembre y como siempre para todo el equipo que hace posible el Noticiero Hechos es un placer que usted decida informarse junto a nosotras. Me acompañan Lorena Mengíbar y Zully Rodríguez. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes. Feliz inicio de semana también para ustedes, amigos televidentes. Arrancamos ya la parte media de este mes de septiembre en este lunes. Recordemos que ayer tuvimos 15 de septiembre, son nuestros festejos patrios y de eso vamos a hablar y muchas otras cosas. Sí, de lo que sucedió también, el resumen de los desfiles, que es algo tan tradicional, el desfile militar, el de los estudiantes, el del cuerpo de bomberos. Vamos a estarles comentando esto y también las últimas noticias del momento, como por ejemplo, muchas personas han estado comentando la reducción de los precios en los combustibles que próximamente se va a aplicar. Y también otra cosa que yo he escuchado bastante es que ha ganado el Barcelona. Sí, también eso, ha ganado el Barcelona y por 4-1. El Real Madrid también un poco dudoso, pero ganó. Pero de eso vamos a estar hablando más adelante. Así es, les dejamos con los titulares. Una mujer murió y 8 personas más resultaron lesionadas en un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados un microbús del transporte público y uno de transporte de personal. La tragedia se registró en Santa Tecla. Ya le contamos. El Viceministerio de Transporte implementa un plan piloto de tráfico en la colonia San Francisco tras denuncias de fuerte congestionamiento a la salida de un centro escolar. Bajas de hasta 28 centavos de dólar por galón experimentarán los precios de los combustibles para las próximas 2 semanas. Le tenemos los detalles. Le tenemos detalles del enjambre sísmico de las últimas horas. Más de 70 sismos se registran en la costa de Sonsonate. En el ámbito internacional, le tenemos detalles de las investigaciones acerca del segundo atentado en contra del expresidente Donald Trump. Un hombre fue detenido y un arma encontrada en el campo de golf donde se encontraba el candidato republicano. Hoy comenzamos informando sobre un fuerte accidente de tránsito que se registró en Santa Tecla, el cual dejó lamentablemente a una persona fallecida y múltiples lesionados. En la siguiente nota les comentamos. Una mujer falleció y 8 personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito registrado sobre la Sexta Avenida Sur y Carretera Panamericana en Santa Tecla. Personal de socorro trasladó a las personas lesionadas a un centro hospitalario debido a los múltiples traumas que presentaban, mientras que otras fueron atendidas en el lugar por crisis nerviosa. Trasladamos 8 personas con lesiones leves y la más grave fue la trasladada, la primera persona trasladada. Hay varios lesionados, la mayoría tienen posibles fracturas en extremidades superiores izquierda y derecha, personas también con crisis nerviosa. Mientras tanto, la Policía Nacional Civil, Medicina Legal e Inspecciones Oculares se mantuvieron en el lugar procesando la escena de la víctima mortal, quien fue identificada como Santos Elizabeth Sánchez, de 53 años de edad. El siniestro se registró entre una unidad de la ruta 101B y un microbús que transportaba personal. Según la versión del conductor del transporte público, él transitaba sobre la Sexta Avenida Sur cuando fue impactado por el otro vehículo, el cual irrespetó el semáforo en rojo, ocasionándole que perdiera el control y volcara sobre la vía. Yo iba con dirección a San Salvador, el microbús venía en dirección como buscando Lourdes, entonces fue que me impactó en el lado de derecho y pues perdí el control y fue que volqué. La situación del tráfico vehicular se vio afectada debido al cierre de la vía, por lo que el personal del Viceministerio de Transporte organizó la circulación para no afectar a los conductores que transitaban en la zona. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, ya se contabilizan 13.905 percances viales durante el 2024. De estos, 717 se han visto involucrados el transporte público de pasajeros, mientras que los vehículos particulares han ocasionado 8.121 siniestros viales. Con imágenes de Ricardo Tobar y Carlos Clee, un informe de Carla Araniva. Y un hombre murió atropellado en el kilómetro 113 de la carretera litoral que conduce hacia la frontera La Achadura.
en el distrito de San Francisco Menéndez, Ahuachapán. Según informes policiales, el responsable del accidente fue el conductor de una volqueta que se quedó en el lugar del percance para responder por lo sucedido. Y al menos 5 motociclistas han resultado lesionados en diferentes accidentes de tránsito que se registraron en San Salvador Centro. No respetar las señales viales ha sido una de las causas de estos percances. Dos motociclistas resultaron lesionados tras colisionar cuando transitaban en la 29 Calle Oriente y la avenida Monseñor Romero de San Salvador. El irrespeto a la luz roja del semáforo habría sido la causa del siniestro vial. Según versiones de uno de los conductores, él iba con el derecho de vía y al parecer el otro conductor irrespetó la luz roja del semáforo. Esto ocasionó que dos motocicletas se impactaran entre sí, resultando gravemente lesionadas estas personas. Uno de ellos incluso presentaba una fractura expuesta y otras lesiones bastante graves. En otro accidente de tránsito, dos personas que se trasladaban en una motocicleta resultaron lesionadas tras ser impactadas por un vehículo. El percance vial ocurrió en el Boulevard Los Héroes de la capital. Fueron impactadas por un vehículo automotor, el cual, dejándoles lesionadas, se quedó en el lugar para reducir responsabilidades. Estas personas fueron auxiliadas y posteriormente ingresadas a centros hospitalarios. Se nos han reportado gran cantidad de accidentes de tránsito, los cuales han dejado múltiples lesionados y una vez más debido al irrespeto de las señales de tránsito, así como el abuso de la velocidad y el descuido de muchos conductores al utilizar aparatos electrónicos, lo cual sigue abonando en procura de dejar más personas lesionadas y asimismo, lamentablemente, personas que han perdido la vida en diferentes accidentes de tránsito. Un motociclista más resultó con varias heridas tras cruzar la vía cuando el semáforo estaba en rojo, lo que provocó que se estrellara con un vehículo en la intersección de la Alameda Manuel Enrique Araujo y la calle Loma Linda. Con imágenes de José Delgado, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y cada día en promedio se registran 10 accidentes de motociclistas. Hasta la fecha se contabilizan 2.577 siniestros viales, un 15% más respecto al año anterior. La cifra de los lesionados asciende a 2.345, mientras que los fallecidos suman ya 352 víctimas. Es decir, que a diario un motociclista pierde la vida a causa de los accidentes de tránsito. Y más de 2 millones. También le queremos comentar que más de 2 millones de licencias de conducir se encuentran vigentes en el país. En la siguiente nota le contamos cómo ha sido el movimiento de este trámite en el último año. Para este 2024, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial señala una reducción en la emisión de licencias de conducir del 6.41%, en comparación con los datos del año anterior. El documento actualizado hasta agosto menciona que 216.934 licencias han sido tramitadas. Enero fue el mes donde más solicitudes se realizaron, aprobándose 31.084 documentos. Los hombres son los que más solicitan la licencia, representando el 77.17% del total, con 167.403 aprobaciones. Mientras que las mujeres obtuvieron 49.531 licencias, siendo el 22.83% restante. Las licencias de conducir para vehículos figuran el 76.45%, mientras que las motocicletas representan el 23.55%. De enero a agosto del 2023 se habían aprobado 231.799 documentos, siendo la mayor parte representada por hombres. Datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial destacan que a la fecha existen 2.320.782 licencias de conducir vigentes en todo el territorio salvadoreño. No portar la licencia de conducir lo puede hacer acreedor de una infracción de $11.43. Un informe de Carla Araniva.
Y del 17 al 30 de septiembre los combustibles serán vendidos entre 8 y 28 centavos de dólar más baratos según los precios publicados por la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas. Desde este martes, la gasolina superior se comercializará a $3.79 en la zona central, $3.80 en el occidente y $3.84 en el oriente de nuestro país. La regular también tendrá un costo de $3.75 en el centro y occidente, mientras que en el oriente será a $3.79. Para el caso del diésel, en la zona central rondará los $3.45 en el occidente, $3.46 en el oriente y tendrá un costo de $3.49 por galón. Y las personas que circularán en la colonia San Francisco solo podrán hacerlo en un solo sentido. Esto como parte de una prueba piloto que se mantendrá hasta el 12 de octubre. La avenida La Capilla y la colonia San Francisco en San Salvador son dos puntos en donde a diario se genera embotellamiento debido al ingreso de los estudiantes a sus centros educativos. En algunos sectores ya se comenzaron a implementar planes de reordenamiento. Por ejemplo, si usted viene desde la calle del Mediterráneo, solo podrá circular en un solo sentido hacia la calle 1, 2 y 3. Los gestores del Viceministerio de Transporte intervienen en 4 puntos de la colonia San Francisco. Un reordenamiento de vehicular para que no se haga el congestionamiento, ¿verdad? Tratar la manera de que solamente se haga un solo sentido para que ambos tengan salida y no se quede el tráfico. ¿Esa zona es complicada? Es complicada. Es por los colegios. Por ser una medida reciente, se continúan generando confusiones para quienes circulan por la zona. No va a ser doble sentido, caballero, va a ser un solo sentido. Eso se repite en las diferentes áreas, lo que además ha generado molestias en automovilistas. Tiene que ir lo que es dar la vuelta al circuito para volverse a incorporar. Y hay quienes prefieren continuar con su camino sin importar las señales. Estas acciones se ejecutan a petición de residentes de la colonia debido a las complicaciones que se generan al momento de iniciar con la jornada estudiantil. La semana esta que pasó, empezó esto, funcionó. Me imagino que si lo están haciendo es porque les está funcionando y si es para mejora de tráfico, perfecto. ¿Y esa zona es complicada? Por el Colegio San Francisco, pero sí, si todos lo están viendo para mejor, perfecto. Acá a veces por la cuestión del colegio, la entrada y salida de los alumnos, se congestiona un poco, pero quizás son unos 20, 30 minutos. Y pues con el nuevo reordenamiento, el cambio de la ruta, veo yo que siempre se hace congestionamiento bastante complicado, quizás un poco más complicado que antes. Bueno, siento que se puede ir desahogando un poquito también por el tráfico, ¿verdad? Porque hay horas en las que no se puede pasar, algunos quieren irse de occidente a oriente, pero están carros detenidos y no hay paso. Entonces yo siento que sí puede ir beneficiando, desahogando y reeducándonos todos, ¿verdad? Para dar la vuelta. Hacia abajo, caballero, solamente un sentido. Hasta el 12 de octubre se mantendrá el plan de reordenamiento como parte de una prueba piloto que se lleva a cabo durante todo el día, con imágenes e informe de Marcela Rivera. Excel Taller Express, mantenimiento certificado para tu auto. Presenta. Ya es la 1 de la tarde con 14 minutos. Ahora estamos estableciendo contacto con la periodista Jacqueline Orellana, que nos tiene ya listo un reporte de tráfico. Jacqueline, ¿desde dónde te encuentras? Buenas tardes. Me encuentro desde la Basílica de Guadalupe en Antiguo Cuscatlán. Así el tráfico a esta hora de la tarde, como se puede observar en las imágenes, el tráfico está bastante fluido, sin complicaciones en la zona de la Basílica de Guadalupe. Este es el sentido que viene de Santa Tecla y se dirige hacia Los Próceres y Manuel Enrique Araujo. De momento, bastante tranquilo en la zona, no hay complicaciones de tráfico. Para las personas también que se dirigen desde Los Próceres y la Manuel Enrique Araujo hacia Antiguo Cuscatlán y centros comerciales, comentarles que el tráfico está fluido también.
Este es el reporte del tráfico a esta hora del día. Si usted piensa transitar por esta zona o los alrededores, comentarles que está bastante tranquilo el tráfico a esta hora del día. Con estas imágenes regreso la señal al estudio principal. Excel Taller Express, mantenimiento certificado para tu auto, presentó. Y cada mes de septiembre se presenta el presupuesto general de la Nación ante la Asamblea Legislativa. El de este año no se ha revelado cuánto tendrá. Sin embargo, el presidente de la República adelantó que no se requerirá de préstamos para su financiamiento. El Salvador ya no dependerá más de préstamos para financiar su presupuesto. El 30 de septiembre el Ejecutivo llevará a la Asamblea Legislativa una propuesta que no tendrá una brecha. Sin embargo, no se reveló a cuánto ascendería el presupuesto del Estado para 2025 y tampoco explicó cómo se logró terminar con el déficit que generalmente tiene este tipo de asignaciones. El presupuesto de 2024 contó con un financiamiento de 1.488 millones de dólares. Anuncio que este 30 de septiembre presentaremos ante la Asamblea Legislativa por primera vez en décadas el primer presupuesto completamente financiado, sin la necesidad de emitir un solo centavo de deuda para gasto corriente. El Salvador ha tenido otro tipo de deuda enfocada en proyectos. Por ejemplo, alrededor de 2.000 millones de dólares es la cartera con el Banco Centroamericano de Integración Económica, y entre los últimos movimientos de adquisición de deuda se encuentran 21.5 millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, 83 millones de dólares del Fondo Saudita para el Desarrollo y 179 millones con una empresa china para la adquisición de buses, entre otros. El Salvador ya no gastará más de lo que produce anualmente. Ni siquiera vamos a prestar dinero para pagar los intereses de las deudas que nos heredaron. Hasta eso lo pagaremos de nuestra propia producción. Los beneficios que esto traerá no solo serán inmediatos, porque habrá beneficios inmediatos, por supuesto. Estas declaraciones las dio el presidente Bukele durante la conmemoración de los 203 años de independencia, donde estuvo acompañado de 18,000 efectivos de la Fuerza Armada y el alto mando militar. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Conéctate con las mejores ofertas Red Week de Claro. Llévate en tu plan postpago 360 el Honor 90 Lite, incluido en plan $35 con prima desde $30. Claro presenta. La brecha presupuestaria ha presentado variaciones en los últimos 5 años. En 2021 superó los 1.342 millones de dólares. El presupuesto general de la Nación de los últimos 5 años ha estado financiado con más de 4.500 millones de dólares en deuda. 1.295 millones de dólares fueron aprobados para financiar el de 2019, de los cuales una parte fue destinada al pago de deuda que venció en diciembre de ese año y otra para la brecha del presupuesto, un monto que para 2020 se redujo. Al Ejecutivo se le autorizó para que emitiera títulos valores por 645.8 millones de dólares para cubrir la brecha de financiamiento. El presupuesto para ese año fue de 6.426.1 millones de dólares. Para 2021, tal y como se había anunciado, se requirieron más préstamos para financiamiento. Parte de la deuda fue autorizada para atender la pandemia de COVID-19. El presupuesto estatal superó los 7.400 millones de dólares con un déficit de 1.342 millones. Y a más de 7.967 millones de dólares ascendió el presupuesto general de la Nación 2022, al que le hicieron falta 498 millones de dólares para completar su financiamiento. En 2023, la brecha tuvo una disminución de 26 millones de dólares, llegando a 472 millones. Según Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda de ese entonces, se debió al fortalecimiento de mecanismos de recaudación. En diciembre del año pasado, el Pleno aprobó más de 9.000
$1.000 millones para ejecutarse durante 2024 y autorizó para cubrir la brecha de $338.6 millones en mercados nacionales e internacionales o en préstamos, mientras que para el presupuesto del próximo año no se solicitará deuda para su financiamiento, de acuerdo con el presidente Nayib Bukele. Este es un informe de Marcela Rivera. Y luego de varios estudios, la Organización Mundial de la Salud aprobó la primera vacuna para combatir y contener el brote de la viruela símica en África. Veamos más a continuación. La Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de la primera vacuna en contra de la viruela símica o Mpox en África. La vacuna MVA-BN fue precalificada por la OMS y ha sido aprobada en Europa y Estados Unidos para su uso en adultos. Con esto se pretende facilitar el acceso mayor y oportuno a millones de personas en África, donde más de 20.000 personas han sido infectadas en lo que va del 2024. La OMS asegura que esta vacuna ayudará a reducir la transmisión y contener el brote. Esta puede administrarse a personas mayores de 18 años en 2 dosis inyectables, con un intervalo de 4 semanas y con un almacenamiento frío durante un máximo de 8 semanas, informó la organización. Además, recomendó el uso de la vacuna para personas con alto riesgo de exposición a un brote de la viruela. Esta actualmente no está autorizada para menores de 18 años. Según los estudios realizados por la OMS, la administración de una dosis antes de la exposición tiene una eficiencia estimada del 76% en la protección de las personas, mientras que las 2 dosis alcanza una eficiencia del 82%. La aplicación de esta después de la exposición al contagio podría tener menos resultados. Una vez adquirida la vacuna, organizaciones se encargarán de distribuirla globalmente, centrándose por el momento a comunidades de África, como la República Democrática del Congo. Datos de la OMS señalan que solo en el 2024 se han registrado 25.237 casos de viruela símica y 723 muertes en 14 países de África. Un informe de Carla Araniva. 1:28 p.m. Recientemente el ministro de Salud, Francisco Alaví, habló ante los medios de comunicación brindando una actualización sobre diferentes enfermedades y las estadísticas, cómo se encuentra nuestro país. El Salvador continúa bajo alerta epidemiológica por el dengue, enfermedad que ha dejado 9 letalidades. La última víctima mortal fue un menor de edad y durante la semana más reciente se han reportado 239 casos sospechosos de dengue. En las últimas 4 semanas ha disminuido considerablemente. El ministro de Salud, Francisco Alaví, atribuye esto a las acciones antivectoriales que han ejecutado. Además, agregó que ya dieron de alta a más de 500 personas que sufrieron la infección. La metodología para la detección de la enfermedad es una prueba PCR que utilizan las autoridades sanitarias en el país, que ayuda a corroborar o descartar si una persona tiene el padecimiento y, de acuerdo a los resultados, indicar el medicamento, mientras que de Zika y chikungunya no hay casos en el país. Otro tema al que también se refirió fue al oroponch, enfermedad viral que ya se puede detectar en los laboratorios del país. Desde el 1 de agosto hasta el 6 de septiembre, la enfermedad en el mundo acumuló 1.774 casos. En El Salvador, aún no se han reportado personas con la infección. Se caracteriza por provocar fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y articulares. Alaví agregó que el país sigue sin registrar casos de viruela símica. Recomienda asistir a los centros de asistencia médica ante cualquier sintomatología, principalmente en menores de edad. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Y en el país existe una gran necesidad de atender la salud mental de los salvadoreños. Conversamos con un experto y esto fue lo que nos dijo. La depresión y la ansiedad
son los problemas de salud mental más frecuentes en el país, de acuerdo a la psiquiatra Claudia Barahona, quien señala que muchas veces las personas que lo padecen pueden ser un grupo vulnerable ante los casos de suicidios. Está demostrado que la mayoría de las personas que atentan contra su vida y que al final lo consuman, tienen un problema de salud mental, a la cabeza, estados depresivos, también estados de ansiedad. Otras personas con problemas de salud mental que pueden consumar un suicidio son personas que tienen alguna forma de psicosis, como la esquizofrenia, porque escuchan voces que les dan la orden de atentar contra su vida. Y otra población de riesgo son las personas alcohólicas o consumidores de diversas drogas. Pero las causas que pueden llevar a una persona a quitarse la vida son múltiples. El 14 de septiembre, la Policía Nacional Civil confirmó el suicidio de una adolescente de 14 años en Suchitoto, Cuscatlán. Mientras que un día después, es decir, el 15 de septiembre, en Nejapa, un joven intentó suicidarse, pero fue atendido por socorristas de comandos de salvamento. Los suicidios que se consuman podríamos haberlos prevenido. En general, se dice, ¿verdad? Estamos hablando de un grave problema de salud pública. El suicidio ha aumentado en el mundo, es una de las primeras causas de muerte en población joven. Lo que debería de hacerse es ampliar los servicios de salud mental, que sí los hay, ¿verdad? El Seguro Social tiene una red de servicios de salud mental por toda la República, pero soy consciente que no son suficientes. Cuidar la salud mental es primordial y hay varias formas de realizarlo, según la experta. ¿Verdad? El cuidado de nuestra salud física, una buena alimentación, una buena hidratación, hacer ejercicio, el manejo de estrés, la socialización, que son maneras de prevenir, ¿verdad? O más bien de manejar el estrés, tener espacios de esparcimiento. Si necesita ayuda psicológica, puede marcar el 132 del Sistema de Emergencias Médicas o también llamar al 7071-1302 del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. El Colegio Médico también se ha sumado a una campaña para apoyar a las personas con problemas de salud mental. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de sismicidad para que usted lo tenga en consideración. Desde el 13 de septiembre hasta la fecha, el Ministerio de Medio Ambiente contabiliza 68 sismos que se han registrado frente a las costas de Sonsonate, cuyas magnitudes oscilan entre los 3.5 y 5.7 grados. En total, de todos los temblores, solo 24 han sido sentidos por la población. Además, en las últimas 24 horas, al menos 3 sismos han ocurrido en las costas de la Unión. El primero de ellos fue de 3.1 grados, el segundo fue de 2.7 grados y el tercero tuvo una magnitud de 3.9 grados. Dologrip PM, 6 síntomas, acción antigripal. Ahora en Gelcaps, de Laboratorios Fardel, presenta. Dologrip PM, 6 síntomas, acción antigripal, ahora en Gelcaps, de Laboratorios Fardel. Búscalo en farmacias y distribuidores autorizados. Lee las indicaciones que figuran en la etiqueta. Cualquier duda, consulta a tu farmacéutico. Ya es la 1:34 p.m. Vamos de inmediato a conocer el reporte del tiempo para lo que resta de este lunes con Amides Figueroa. Muy buenas tardes, con mucho gusto. Hoy tenemos la influencia de una onda tropical que ya estuvo influenciando con lluvias, sobre todo en la cadena volcánica del centro y occidente del país durante la mañana. Estamos esperando que esta condición se mantenga el resto de la tarde. Las lluvias estarán haciendo presente en el resto de la cadena volcánica, especialmente en el centro y el occidente del país durante la tarde. Al final de este periodo y durante la noche estamos esperando un nuevo periodo de lluvias y tormentas que podrían traer consigo ráfagas de viento de más de 30 kilómetros por hora que estarán iniciando en la zona norte y durante la noche estarán avanzando hacia la zona oriental del país. Por lo tanto, pues la invitación es a mantenerse informados siempre de las actualizaciones oficiales para tener pues la mejor previsión acerca de estas tormentas que podrían llegar a ser fuertes con ráfagas de viento. Con respecto a las temperaturas, pues estamos esperando siempre bastante calor.
sobre todo en la zona oriental y en la franja costera, con temperaturas que estarán llegando hasta los 36 grados Celsius, y pues las mínimas estarán relativamente frescas solamente en horas de la noche y la madrugada, con rango de temperatura siempre entre los 19 hasta los 25 grados Celsius. Estas serían las condiciones del tiempo que estamos esperando para lo que resta de esta tarde y durante la noche. Dologrip PM, 6 síntomas, acción antigripal. Ahora en Hellcaps, de Laboratorios Fardel, presentó. Nuevamente hacemos una pausa comercial invitándole a que se quede con nosotros. Enseguida estamos de regreso. Estamos de regreso ahora con las noticias internacionales. Hoy hacemos referencia al expresidente estadounidense Donald Trump, quien agradeció al servicio secreto y a la policía local después de frustrar un aparente intento de asesinato en su club de golf en Florida. El periodista de La Voz de América, José Pernalete, nos brinda más detalles desde West Palm Beach. El Departamento de Policía de Palm Beach dijo que el sujeto identificado como sospechoso del posible atentado contra el expresidente Donald J. Trump ocurrido ayer en horas de la tarde permanece en custodia. Su captura sucedió luego de que se registraran disparos este domingo en el campo de golf cerca de la propiedad del exmandatario en West Palm Beach, Florida. El FBI ha calificado este hecho como un aparente intento de asesinato, justo aproximadamente 2 meses luego de que ocurriera un intento de magnicidio en un acto de campaña en Pensilvania. El autor del incidente fue detectado por agentes del servicio secreto entre arbustos cerca del exmandatario, entre una ronda de un juego de golf en las inmediaciones de su residencia localizada en Mar-a-Lago. De acuerdo con las autoridades, el individuo fue avistado en el lugar junto a un rifle con mira telescópica y otras pertenencias. Inmediatamente se inició una persecución luego de abrir fuego contra el sospechoso, quien logró escapar a bordo de un vehículo color negro. Un testigo cercano tomó una fotografía del auto y se la proporcionó a las autoridades, según lo informó el Departamento de Policía de la localidad de Palm Beach, lo que facilitó el arresto, de acuerdo a las autoridades. El hombre en custodia fue identificado como Ryan Wesley, de 58 años de edad. Según la estación NBC News, los agentes del orden recuperaron un rifle AK-47 de la escena, así como también 2 mochilas y una cámara GoPro. Un portavoz de la campaña de Trump también dijo en un comunicado que el candidato presidencial republicano estaba a salvo luego del incidente. De hecho, se reportó que Trump abandonó el campo de golf en su caravana un par de horas después del incidente y se dirigió precisamente a su resort en Mar-a-Lago. Al respecto, la candidata demócrata Kamala Harris dijo en un comunicado que estaba profundamente perturbada por el posible intento de asesinato del expresidente Donald Trump. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también dijo que estaba aliviado de que el expresidente esté ileso y ha ordenado al servicio secreto que tenga todos los recursos, capacidades y medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad continua del exmandatario. Es el reporte. Soy José Pernalete de La Voz de América desde West Palm Beach, Florida. Y en más información, siempre de carácter internacional, queremos comentarle que Kiev negó este lunes vínculos con un hombre acusado de intentar asesinar al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de que salió a la luz que el sospechoso era un partidario de Ucrania que había dicho que quería reclutar voluntarios extranjeros para luchar. Trump resultó ileso después de que el servicio secreto frustrara el ataque, capturando a un hombre armado que había llevado un rifle al campo de golf del candidato a la presidencia por el Partido Republicano. Las autoridades ucranianas dijeron que no tenían relación con él y acusaron a Moscú de aprovechar el vínculo con fines propagandísticos. El Kremlin, por su parte, insinuó que había un vínculo entre el intento de asesinato y el apoyo de los Estados Unidos a Kiev, diciendo que jugar con fuego tiene sus consecuencias. Y horas antes del inicio de las celebraciones por el Día de la Independencia de México, el presidente Andrés Manuel
López Obrador promulgó la reforma constitucional que reestructura el Poder Judicial para que todos los jueces sean elegidos por voto popular. López Obrador asegura que esta iniciativa acabará con la corrupción al facilitar las sanciones a los magistrados, pero los críticos argumentan que pone en riesgo la independencia judicial, que representa un duro golpe para el sistema de contrapesos del gobierno y generará incertidumbre entre los inversores. Además, consideran que llenará las cortes de jueces afines al partido en la presidencia, permitirá que personas con poca experiencia sean jueces y podría facilitar que políticos y delincuentes puedan influir en los fallos judiciales. Y el presidente de Argentina, Javier Milei, presentó ante el Congreso el presupuesto para 2025 que refleja su promesa principal de acabar con el déficit fiscal crónico del país y plantea una nueva fase de confrontación con los legisladores. En una iniciativa sin precedentes, Milei presentó personalmente el plan de gasto y en su discurso prometió vetar cualquier medida que comprometa su dura estrategia de austeridad. El libertario dijo que la piedra basal del presupuesto es la verdad de la macroeconomía, una verdad que durante muchos años ha sido relegada en Argentina, el déficit cero. El mandatario dejó claro que el único contexto en el que aceptarán discutir el aumento de un gasto es cuando la solicitud vaya con una expresa explicación de qué partida hay que reducir para poder cubrirlo. Les informamos además que el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia celebrará una audiencia judicial para definir el destino de TikTok en Estados Unidos. Julia Riera, periodista de La Voz de América, nos informa. Este lunes, jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia escucharán los alegatos de los representantes de TikTok, quienes buscan evitar que la aplicación se prohíba en Estados Unidos. Esto ocurre meses después de que el Congreso aprobara una medida bipartidista que exige a TikTok desvincularse de su empresa matriz ByteDance de origen chino. Si no ocurre antes del 19 de enero de 2025, la plataforma se prohibirá en todo el país. Algunos legisladores que se oponen a la medida y los propios propietarios de la plataforma señalan que esta ley viola la primera enmienda de la Constitución estadounidense, referida a la libertad de expresión. Además, ByteDance afirma que desvincularse de TikTok no es posible desde el punto de vista tecnológico, comercial o legal. Por su parte, el Congreso sostiene que TikTok representa una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos porque almacena datos personales e incluso podría espiar a los usuarios. TikTok cuenta con aproximadamente 170 millones de usuarios en el país, lo que la convierte en una de las plataformas más populares. Y en estos momentos, en plena campaña electoral, los candidatos presidenciales Kamala Harris y Donald Trump utilizan TikTok para llegar a un público más amplio, a pesar de las advertencias del Congreso. Desde Washington, informó Julia Riera, Voz de América. Y el temor a un secuestro crece entre los migrantes que cruzan el territorio mexicano, mientras las autoridades trabajan para reducir el flujo migratorio que busca llegar a los Estados Unidos. Veníamos en un autobús, nos bajaron y se fueron directamente a nosotros. Así describe Cindy Vázquez, migrante hondureña, su travesía por México, en donde fue secuestrada por el crimen organizado mientras se trasladaba rumbo a la frontera para pedir asilo en Estados Unidos. Uno ha escuchado historias anteriormente que uno piensa que a uno no le van a suceder. Luego de ser secuestrada, Cindy fue privada de su libertad en una bodega a las afueras de Chihuahua junto con otros migrantes de diferentes nacionalidades, para luego ser liberada por sus captores. Llegó a pagarse $10,000 y pues $10,000 que se deben. Cindy corrió con suerte luego de ser liberada y no formará parte de las estadísticas de desaparecidos, un problema que en su mayoría quedan en el anonimato sin la denuncia correspondiente. En Chihuahua únicamente están registradas 18 personas del 2022 a la fecha,
pues nos parece muy sorprendente, ¿no? Porque sabemos que la cantidad de personas e incluso testimonios dicen pues que hay muchísimas más. Las desapariciones de migrantes en México en su mayoría son difíciles de denunciar, debido a que muchos de ellos viajan en solitario y sus familiares se encuentran fuera del país. Cindy agradece la rápida reacción de su hijo para pagar el rescate que hoy la tiene con bien, esperando su cita con migración a través de la aplicación CBP One. Mi hijo vendió su carro y pues tuvo que conseguir prestado y pues ¿qué iba a hacer? Era nuestra vida. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Y la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro genera preocupación en el continente. Esto sobre un posible incremento de la diáspora venezolana debido a la incertidumbre económica y política. La Organización de Naciones Unidas estima que casi 8 millones de venezolanos han salido de su país y estima que la incertidumbre política y económica generada por la crisis postelectoral podría llevar a 1.400.000 personas a migrar desde este momento hasta finales de 2025. Eduardo Stein, representante especial conjunto de la Agencia Especial de la ONU para los Refugiados, ACNUR, catalogó como alarmante la situación y advirtió sobre las grandes necesidades que atraviesa esa población. Más de la mitad refiere obstáculos para acceder a servicios de salud. Durante una reciente visita a la frontera con Brasil, el activista por los derechos humanos Roderick Navarro constató un flujo migratorio importante. El éxodo venezolano está ocurriendo en silencio y se nota a través de la frontera entre Brasil y Venezuela. El gobierno brasileño registra el ingreso de entre 450 y 500 personas diarias desde Venezuela y estima que 510.499 venezolanos residen actualmente en ese país. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva prometió este miércoles tratar con mucha responsabilidad y respeto a esa población. El gobierno federal tiene la obligación de ayudar a cuidar de la situación de esa gente. Alejandro Moreno decidió irse a Brasil. Sostiene que tras las elecciones del 28 de julio, la economía del país se estancó. Todo se paró, todo. Hasta el 15 de este mes que salió un trabajito por ahí, fue que me pude... De acuerdo con la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, R4V, el país que ha recibido a más venezolanos es Colombia, seguido de Perú, Brasil, Ecuador y Chile. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. 2:06 p.m, vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos. Muy buenas tardes, compañeros y amigos televidentes. Bienvenidos a Acontecer Empresarial. A continuación conoceremos todas las noticias. Shell realizó la apertura oficial de su estación ubicada en el corazón del país, Shell Bolívar, con el propósito de seguir llevando productos de la más alta calidad a los salvadoreños, reafirmando que la calidad vuelve con su reconocida excelencia. Estamos haciendo la inauguración oficial de este sitio, estamos muy contentos de ser parte del esfuerzo de rescate del centro histórico de San Salvador, trayendo la marca Shell, la calidad vuelve al centro histórico. Contamos en combustibles con Shell V-Power, que es el único combustible utilizado, recomendado y confiado por Escudería Ferrari. Además, cuentan con Shell Fuel Save regular y diésel, diseñado para maximizar la economía de combustible y con un amplio portafolio de lubricantes Shell. Shell Bolívar contará próximamente con un Shell Café que operará las 24 horas del día. Con esta apertura, Shell refuerza su presencia en El Salvador. Soy Clarisa Cepeda y gracias por acompañarme en Acontecer Empresarial. Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos. Más de 60 aves en peligro de extinción fueron liberadas luego de ser rescatadas y rehabilitadas por Aproaves. Y por cierto, en la siguiente nota vamos a contarles los detalles. A las 2, a las 3, abra el curso. Estas aves ahora forman parte del ecosistema. Sin embargo, su rehabilitación no ha sido nada fácil. Ha pasado al menos un año para que vuelvan a estar en contacto con la naturaleza. Muchos de ellos estuvieron en cautiverio por varios años.
sufrieron maltrato y fueron rescatados. Hoy se llevó un año a año y medio de rehabilitar. Estos son aves que tenían en jaulas, habían pasado en jaulas 10 años, 5 años. Hoy se liberó una que había pasado hasta 18 años en una jaulita chiquitita. Pasó un año en rehabilitación para que llegara este momento a liberarla. Entonces, se les enseña a ser independientes, que ya no dependan de uno para comer. De volver a volar libremente, de poder desarrollarse. Se trató de una liberación de más de 60 aves en una finca en Panchimalco, actividad que busca conservar estas especies que se encuentran en peligro de extinción, como el chocoyo, catalnica, torogós, talapo, chonte, tángara, tórtolas, entre otros. Las personas también participaron de este evento, donde no solo generan conciencia sobre el cuidado de la fauna, sino también preservar estas especies que en muchas ocasiones se encuentran en casa. Yo conocí, qué bonito, mire dónde me vino a posar una ave que se llama la gallina mona, ya no la he vuelto a ver, porque esas son aves en peligro de extinción, así de que aquí estamos, mire, disfrutando al máximo, mire este evento. Me parece increíble que hayan personas preocupadas por, como tal, el bienestar de estas aves que actualmente están en peligro. No destruir su hábitat y preservar como tal las zonas en las que ellas se distribuyen. Para que toda la sociedad también se pueda concientizar hacia el cuidado de la fauna silvestre y que también lo podamos promover con nuestros amigos y familiares. Aunque muchas personas se preguntan, ¿qué pasa cuando estas son liberadas luego de pasar tantos años en cautiverio? La especialista en nutrición de aves menciona que luego de su proceso de rehabilitación, estas por naturaleza saben cómo alimentarse, qué nutrientes necesitan para vivir y cómo buscarlos, alargándoles así su tiempo de vida. Ya en vida silvestre sí ellos buscan su alimento y van buscando lo que es adecuado para ellos. Ellos por lo general saben identificar cuáles son los árboles o las flores o las plantas que ellos deben consumir. Son alimentos que nosotros no podemos aportarle en vida cautiva, ¿verdad? Cada ave es diferente, depende de la especie, así es su tiempo de vida en vida silvestre, ¿verdad? Por ejemplo, el chocoyo en vida silvestre vive de unos 30 a 35 años en vida silvestre. La catalnica vive de 25 a 30 años también en vida silvestre. Esta es la sexta liberación que realiza la Asociación Protectora de Aves de El Salvador. En un periodo de 2 años han liberado un aproximado de 350 y esperan que antes de cerrar el 2024 realicen otra. Un informe de Carla Araniva. Muchas gracias. Gran labor la que está realizando APROAVES en el país. Y bueno, también queríamos comentarle que la revitalización del centro de San Salvador continúa con la remodelación del ex Cine Libertad. Y con esto se pretende seguir creando espacios de sano esparcimiento para las familias. Les brindamos más detalles a continuación. El icónico Cine Libertad, ubicado en el corazón de San Salvador, fue construido en 1970. Durante varios años se constituyó como uno de los principales referentes del séptimo arte en el país. Para Guillermo Cruz y Santos Portillo, este lugar alberga grandes recuerdos de generaciones y de experiencias familiares. Adentro todo era madera. Las graderías eran tablas. Y los artistas que vinieron, y yo los alcancé a ver, pues estaba pequeño, va. A Pedro Infante, Cantinflas, va la que bailaba mambo. Algunas películas hace varios años. ¿Cómo era? ¿Cómo era en aquel entonces? Era bien bonito, era bien, ¿cómo decirle? Pues sí, algo que era una como distracción que tenía uno en aquel tiempo. Hoy pues todo eso ya cambió. ¿Recuerda algún artista que vino acá? Cuando comenzaban las películas de Van Damme, Bruce Lee, todo eso. De ahí otras películas como la de cuento él, que salían de historias de lo que el viento se llevó. Pero este emblemático e histórico lugar está siendo renovado con áreas de acceso principal, boletería, un vestíbulo, salas de cine, una sala con tecnología de alta definición, confitería, una biblioteca café,
además de otros servicios. Fíjese de que yo tuve la oportunidad de entrar a estos cines así, en aquella época, ¿va? Y sí, le digo, se disfrutaba bastante. Y hoy con la nueva tecnología creo que sería quizás mejor todavía, ¿va? Así de que sí, está bien. Sí, están modernizando casi todo, ¿verdad? La renovación e inversión que se desarrollan en dicho lugar pretende generar una gran importancia. No solo revitaliza espacios culturales, sino que también genera un impacto positivo en la economía, la educación y la preservación de la historia de El Salvador. Con imágenes de Ricardo Tovar, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Nosotros así concluimos esta entrega de Noticiero Hechos. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Bueno.